¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Proyecto Enebra. Hoy se vuelve a presentar aquí un gran amigo, Iván González, que nos cuenta, esta vez, hace un año más o menos, si no mal lo recuerdo, él nos habló sobre astrología y sobre su camino de autoconocimiento y demás. Hoy él nos habla y nos va a contar sobre algo muy interesante que pocas veces tenemos en cuenta, cómo es el tema de los sueños. Generalmente el tema de los sueños lo vemos lejos y es una herramienta hermosa para poder empezar a conocernos a nosotros también. Así que sin más dilación, y si querés agregar algo que me haya olvidado, Iván, eh, te lo voy a dejar ahí a tu criterio y el espacio es completamente tuyo. Obviamente esto va a estar en el canal de YouTube de Iván, y también en el canal de YouTube de Proyecto Nebra, en el cual van a poder verlo todas las veces que necesiten. Así que sin más dilación, adelante Iván, presentate, contá lo que quieras, este espacio es tuyo. Bueno, Paloma querida, muchas gracias una vez más por esta entrevista. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que son los sueños. Vamos a tratar de hacer un ensayo sobre el mismo. El sueño, cuando uno busca la etimología, se encuentra con que la etimología es latina, ¿sí? Viene de somnus, sueño, y que tiene su derivada en el griego, que es himnos, ¿sí? Lo mismo que se utiliza para cuando eh, inducen a alguien en una sesión justamente hipnoterapéutica. Y también la definición de sueño tiene que ver con una expresión del deseo. Cuando nosotros decimos sueño que tal cosa se cumpla o me gustaría que tal otra cosa se cumplimente, ¿sí? También como segunda acepción de esa palabra tiene que ver con la expresión del deseo. Pero la psicología, y más precisamente desde su fuente, desde el psicoanálisis, también incluye a los miedos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo que es la expresión del deseo y por otro, en su polaridad, tenemos la escenificación del temor, del miedo y muchas veces de las fobias, ¿sí? Entonces, allí empezamos a tener un entramado muy interesante de eso. Después, por otro lado, tenemos otra rama que es la esotérica, la que se refiere donde a partir de nuestra constitución, entre muchos cuerpos, tendríamos en potencial, porque depende de cada escuela, hay una definición de lo que es un cuerpo físico, ¿sí? Luego hay otro que es un etérico que de algún modo trata de protegernos sutilmente. Y después tenemos un cuerpo mental, ¿sí? Que va de pies a cabeza. Es el que se comunica con dos glándulas en el cerebro, siempre según los diversos textos esotéricos. Y es a partir de ese mediador, ese cuerpo mental, que dialoga, siempre lo digo en potencial y entre comillas, con un cuerpo que está dentro del físico o estaría dentro del físico, que es conocido con muchos nombres, pero popularmente mencionado como el cuerpo astral. Y es el vehículo a través del cual, siempre según las diversas escuelas, ve, observa, interactúa, experimenta en una primera instancia los deseos, los temores, y luego, una vez que se va educando espiritualmente eh, esa persona y se va concientizando y se van dándole lucidez a las experiencias, bueno, ahí empieza una etapa de experimentación, de interactuación, donde ya la persona empieza a comprender y ya empieza a darle resolución y cierre a los deseos y los temores y empieza a darse cuenta que aparte de este cuerpo físico y nuestra naturaleza y la información que nos llevamos como acopio y compendio de la memoria, de lo que hemos recorrido a lo largo del día, con quién hablamos, y un largo, etcétera, después viene un ámbito que de haberse resuelto eso,
empieza lo que llamaríamos lo extraordinario, lo que está fuera del orden regular de todos los días. Eso a partir de prácticas. Como sabrás, le dediqué todo un curso, ¿sí? Hablando de dilatado, de 14 horas dividido en dos módulos. En una primera parte donde explico esto, lo que es el sueño y los tipos de sueños, y en otra parte donde ya me coloco con otros temas que no había profundizado en un taller que le llamé el de la glándula pineal y la partícula divina. La glándula pineal también tiene que ver con esto de esa chispa psíquica que todos tenemos, mientras que la partícula divina es un punto a la altura del plexo cardíaco donde tendríamos una gota espiritual desde el momento de la concepción, y dentro del cual diversas escuelas sugieren conectarse entre sí, ¿sí? Aparte del planeta donde estamos, ¿sí? Con otras prácticas, y eso en conjunto con prácticas de elucidación al astral empiezan a dar un ámbito sobre lo que no estamos conscientes desde dos vías. La primera, desde el diario de detalles, estímulos, informaciones que no nos dimos cuenta, ¿sí? Pero con otro ángulo, incluso hasta pudiendo replicar o recrear o reescenificar lo que vivenciamos. Y por otro lado, lo inconsciente entendido por lo que no sabemos de nuestra existencia como esencia espiritual, y también de incluso otras líneas que podrían convivir en paralelo a esta existencia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos tendríamos la capacidad con ese vehículo astral, ese cuerpo astral que está dentro del físico o estaría dentro del físico, de poder experimentar otras líneas, de hacer prácticas y viendo esto sobre lo vivenciado en el día, y también incluso yendo hasta vidas, entre comillas, anteriores, yendo incluso hacia otros planetas, lunas y otros lugares de instrucción, y también teniendo enseñanzas en lugares sagrados de la Tierra, pero en un acerto, como para explicarlo fácil, como de edificio. Nosotros convivimos en este plano, ¿sí? Donde hay dimensiones que se expresan alto, ancho y profundo, y podremos estar en otros planos y vivenciando en esos multiplanos esas otras capacidades. ¿Qué sucede? Muchas veces pasa que uno se despierta lúcido, ¿sí? Y ya no ve ni la cama, o si se quedó dormido en el living, no ve el living, o incluso ve el living y acomodado de otra manera. Entonces uno dice, bueno, tal vez algo se cambió o algo se modificó, y en realidad tal vez sean esas como capas de cebolla, ¿no? Esos multiplanos donde conviven otras realidades. Entonces, nos damos cuenta primero que el concepto de realidad queda escaso a lo que vivimos, porque la realidad sería algo mucho más amplificado, que tenemos la capacidad de recordar incluso aspectos inconscientes que ocurrieron en el día, y que tres, tenemos la capacidad de incluso asimilar informaciones que hasta exceden esta existencia, ¿sí? Por eso lo que refiere a los sueños es tan importante que incluso ha habido consejeros, sacerdotes, chamanes que guiaban a una tribu, que orientaban a un rey, ¿sí? Que ayudaban a reinas también, y que incluso eh, podían ser como un norte para diversos pueblos. Porque si tenés una persona que puede interpretar lo inconsciente, ¿sí? Estamos hablando incluso hasta que es como una previa de un psicólogo, ¿no? Porque si el psicólogo te ayuda a ver lo inconsciente, y el chamán o el consejero del rey también en su momento o en su día te ayudaba en eso, de algún modo está cumpliendo una función psicológica, orientativa y espiritual, ¿sí? Entonces, el ámbito de los sueños para lo que es el esoterismo es muy importante. Es el momento intermedio entre el día y el siguiente día, la noche, representada por lo inconsciente, representada por lo que no sabemos, mientras un cuerpo físico descansa y su metabolismo empieza a repararse. Entonces tenemos esa capacidad de nuestra experiencia que mientras uno descansa, ¿no? Es como un cambio en el fútbol. Mientras uno descansa, se va al banco suplente, sale el otro, sale el cuerpo astral. Esto es exactamente lo mismo en ese sentido. Entonces por eso es tan enriquecido o es tan vasto los sueños. Tienen una lógica de ser y una expresión. En una primera Ok. instancia, como digo, los deseos y los temores conforme nosotros vamos como teniendo esos relojes de la percepción de lo que concebimos el mundo. E incluso esos deseos en una primera instancia pueden ser de quiero ver a alguien y no lo veo o no lo puedo ver y lo sueño,
o tengo ganas de hacer tal proyecto, quiero ir a tal lugar, un viaje. Empiezan como expresiones de deseo, Te ¿sí? hago Son una los pregunta, primarios, te hago una pregunta ahí. Pasa que ¿sí? a veces no, uno quiere, eso justamente a través del deseo, poner, a mí me pasa, a veces sueño y estoy en lugares donde me gustaría haber ido, viajado, conocido, y después te levantás muy feliz al otro día. Pero, ¿qué pasa? Como no tengo la capacidad ni el entrenamiento, que por ahí vos sí tenés, te quedás como que, bueno, la sensación de felicidad, pero realmente no te acordás así a nivel tangible de lo que viviste. Entonces, nada, perdón que te haya cortado y era simplemente para preguntarte cómo podés reforzar ese trabajo antes de ir a dormir y después cuando volvés, digamos. Si decías Bueno, algo. claro, para recordar los sueños, eh, primero hay que saber, creo que dos cosas. Primero, la primera es por qué uno los pierde, ¿no? Y uno los pierde en primera instancia por la cantidad de estímulos que ya se coloca o se carga en el día. Ya se enciende el celular, ya pusiste los dos pies, te moviste de la cama y si, digamos, uno, ¿qué es lo que sucede? Como le damos prioridad a lo que sucede luego de despertarse, ¿sí? Sin embargo, uno puede decir, bueno, antes de irse a dormir, voy a recordar el sueño y se lo decreta. En el momento de despertarse, tratar de no moverse y una de dos, o cerrar los párpados y tratar de recrear los últimos instantes o atisbos, las últimas pinceladas, líneas que uno haya podido recordar, ¿sí? Tener un cuaderno cerca, una bitácora de sueños, ¿sí? Una bitácora de todo lo que tiene que ver con el mundo onírico, ¿sí? Mundo onírico entendido entre comillas también, pero sobre todo saber que uno tiene esas herramientas, ¿sí? Después uno puede hacer mantras, después uno puede hacer, digamos, volver a sentarse, cerrar los párpados, viajar con un túnel de luz entre la glándula pineal, como pueden ver en el canal de YouTube, muchas prácticas que hemos hecho haciendo un túnel de luz para proyectarse desde la glándula pineal hacia adelante, Justo eso ¿sí? iba a comentar, que vos tenés un canal con muchísima info, que lo vamos a dejar abajo en la descripción, para que vayan ahí con muchísima info de prácticas que son valiosísimas. Sí, a mí me sucede algo bastante particular porque hago una práctica de relajación para recibir prácticas, ¿no? A veces hago otras prácticas de las que ya tengo grabadas, por eso es bastante curioso cuando alguno me pregunta cómo vos haces práctica para recibir prácticas. No, en realidad hago una relajación donde me dispongo a que me muestren prácticas. O a veces hago algunas de las que ya conozco. Entonces, en el medio de todas esas que las voy grabando al canal de YouTube que lo digo que es Contacto Interior, guión del medio Iván González, las dos veces con Z, ¿sí? Donde está organizado por listas de reproducción, por playlist. En este caso, son todas las agrupo en prácticas espirituales. Las prácticas que sean de a dos personas, prácticas en dueto, ¿sí? Como una especie de sub-playlist. Y hay otras que acabo de inaugurar que son prácticas en grupo. Después están las entrevistas y otros temas que algunos son como un refuerzo, un complemento de los talleres y cursos que ya tengo, ¿sí? A modo de, bueno, mira, adquirís este taller y curso y además te sugiero ver toda esta lista de reproducción. Pero aparte de todo eso, ¿sí? Y aparte de lo que es las prácticas en sí, uno también tiene que ver el acto de la humildad, porque ¿qué sucede? Uno considera que su vida tal vez es así, 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 y tal vez desde el ámbito onírico o desde aspectos inconscientes podemos vernos desde otras referencias, desde otras ópticas, incluso vernos a nosotros mismos, lo que se llama la autoscopia, ¿sí? ¿Qué sucede? En el estado de lucidación, cuando vos salís, si vos en un principio, digamos, no mirás hacia atrás y te ves a vos mismo, podés regresar, pero si vos, digamos, conforme te vas educando en todas las señales que vas teniendo, ¿sí? Porque uno tiene señales en la lucidación. A veces directamente estás en la dinámica del sueño, ¿sí? Sé que es un sueño, te tocas los dedos, ¿sí? Empezás a interaccionar y ver que hay otras leyes, ¿sí? Así como conviven en este mundo físico, hay otras leyes en otros planos, ¿sí? Lo mismo que puede pasar eh, incluso en otros, yendo a otros espacios que ni siquiera son la Tierra, ¿sí? También tiene
sus propias leyes, ¿sí? O sea, cada ámbito, cada territorio, así la circunscribe. Entonces, el ámbito onírico es muy vasto, ¿sí? Porque uno va y viaja desde otros planos adquiriendo otras informaciones. Entonces, la receptividad con humildad se hace necesario, pero también es una actitud que yo la recomendaría para todo en la vida misma, ¿sí? O sea, no perder el aspecto de la sorpresa, tratar de mantenerse lo más neutral posible, porque uno cuando hace así se sorprende, regresa del mismo modo que uno teme, ¿no? Entonces, son aspectos donde también la gestión de las emociones ayuda a experimentarlo mejor para después recordarlo. Y también tener el ejercicio de escribir los sueños, ¿sí? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué me pasó? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? La cuestión episódica también da respuestas. Los elementos dan respuestas y los entornos también. Y sobre todo preguntarse lo que a mí me representa. Esas son las preguntas más disparadoras. Porque lo que a vos te puede representar eso, ese tío o esa persona de lo que te dice, ¿sí? Tal vez para mí, si yo lo veo a ese pariente, no me mueve el piso. Pero si viene determinada persona, ahí sí, va a ser un remesón importante, ¿sí? Entonces, eso también, la representatividad, el entorno, los elementos, los mensajes, el orden episódico, casi es a modo narrativo esto, como si fuese un taller literario. Bueno, lo mismo ocurre en el ámbito del astral, ¿sí? Eso, todo orden tiene relevancia y todo tiene una aproximación incluso, ¿sí? Porque hay veces que también me pasa esto, bueno, pero yo todo el tiempo sueño lo mismo. Claro, soñar lo mismo a modo de terapia expositiva hasta que después lo puedas resolver y venga lo distinto. Hasta que vos no resuelvas esto, que es lo que más se repite, Claro. nunca va a llegar algo nuevo. Porque no Che, estás mirando con otros ojos o ajá, porque tu ser interno no lo está viendo de una manera tal vez más compasiva. Y ahí claro. sí va a llegar lo distinto. Che, ahí se me viene una duda que realmente no sé si es una duda o otra parte del proceso, ¿no? ¿Cómo lográs sensibilizar todo esto que vos decís para poder tener más conciencia? Porque vos decís, bueno, tenés que hacer esto, lo otro, pero alguien que nunca lo ha hecho, ¿cómo puede hacer para conectarse consigo mismo? Ya dijiste recién, bueno, anotar el sueño, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lográs una disciplina? Porque, por ejemplo, en esto de los sueños recurrentes, la gente tiende a ser como más fatalista que positivista, ¿viste? Y dice, ay, Sí. no, soñé que... Entonces, a ver, ¿cómo le damos una chispita de luz ahí para que vean que en realidad el sueño justamente es no sé si un síntoma, pero una manera de resolver aquello que nos está, eh, digamos, nos está exigiendo nuestro inconsciente? No sé cómo sería, que tal Bueno, vez estoy usando mal las palabras. una de las primeras cosas que yo le diría es los últimos 10 sueños que tuviste, que es un montón, de recordar 10 tal vez, ¿no? Pero bueno, 5. ¿De qué trataron? Bueno, trataron de esto, de esto y de esto. Bueno, busquemos el patrón en común que ocurre de eso. ¿En dónde ocurrió? En tal lugar. ¿Qué te representa ese lugar? Ejemplo, el lugar de trabajo donde te despidieron. ¿Cómo te sentías? ¿Contento? ¿No te gustaba? ¿O te gustaba? Porque también a veces puede pasar de que vos estás trabajando, pero soñás con otro trabajo y tal vez ansias la situación considerada ideal de ese trabajo trasladable a este como expresión de deseo, ¿no? Entonces, hay una expresión de deseo ahí. Bien, ahí detectaste. Detectaste que es el trabajo, expresión de deseo. Ahí empezás a decodificar el sueño. Empezás a ver que hay elementos desde lo abstracto, sutil, ¿sí? Que te van a dar el entendimiento del qué, el por qué y el para qué. Solamente tomando entre 5 a 10 de los últimos 10 sueños, ahí empezás a tener un hilván, un enhebra, una pista, ¿no? De justamente de cómo se va eslabonando todos los sueños. Perfecto. Y también entenderlo desde un modo compasivo, porque si vos decís, bueno, pero yo vengo soñando todo el tiempo esto que tiene que ver con un miedo, ¿sí? Bueno, asociado al miedo a qué? No sé, a la tormenta, que se llama brontofobia. Por dar un ejemplo.
Sí, no, ¿no? no, pero Entonces, mientras más ejemplos dé, mejor, porque viste que la gente claro, necesita el ejemplo para entender. entonces vos decís, resulta que ese temor es realmente tuyo o tal vez sea de algún ancestro que de algún modo esa información llega y se transmigra. Entonces ahí uno dice, ah, bueno, pero si yo en realidad no le tenía temor, pero en determinada edad algo me sucedió como un demarcador y ese demarcador se generó por vos y a veces pasa que incluso haciendo regresiones puede suceder que o sea como una remembranza a determinada edad de alguien, ¿sí? De esa persona, es decir, cuando yo tenía, no sé, que era granjero que vi una tormenta de lejos, o puede ser que el abuelo estaba en el campo y vio peligro, y esa percepción de peligro se transmigra de algún modo. Y también es siempre la adaptabilidad para dar vida, y eso también hay que entenderlo. Entonces, el deseo y el temor van a ser los primeros dos pilares, pero después vienen los otros tipos de experimentaciones que son más complejas. Cuando veo fechas, veo símbolos, Wow. cuando me dan un elemento, cuando veo a alguien vestido de determinada manera y me dice un mensaje. Los colores, ¿qué contás sobre los colores, por ejemplo? Y bueno, ahí los colores, vuelvo a lo mismo, porque toda la representatividad se divide en dos, individual y general barra universal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez para tu casa a vos te enseñaron que, o te quedó en el inconsciente que tal habitación con tal color te representa a, no sé, cuando estábamos con tus padres, ¿no? Y que vos con ese color lo asocias al hogar, lo asocias a algo interno y bonito, o lo contrario, ¿sí? Una sensación de peligro. Y la otra está, como otra línea adicional, tenés lo que se llama la psicología del color. La psicología del color estudia la asociación entre un color, su emisión y lo que generalmente para la población le sucede. Lo que le pasa con un gris, un blanco, un anaranjado, un rojo, colores más vivos, colores más apagados. ¿Sí? Vos podés tomar esa definición general. Yo puedo decirte, mira, el cuchillo sirve para cortar y abrir, sirve para matar. Bueno, los símbolos ahí te das cuenta que son neutrales en ese ejemplo. Lo mismo aplica para los colores. Para los No lo, colores. no lo podemos, digamos, decir esto es bueno o esto es malo. Esto es depende para quién le representa tal color. Porque Tal tal cual. vez vos el blanco lo asociás al jazmín, que resulta que lo tenía tu abuela, y tal vez no lo tenés concientizado, pero cuando decís, claro, el blanco yo lo asocio con, y resulta que, y ahí empiezan a, como diríamos en Argentina, a caer las fichas, ¿sí? Empezás a eslabonar y empezás a darte cuenta que hiciste una asociación inconsciente que el sueño te da la posibilidad de concientizarlo, ¿sí? Y ahí, tac, y decís, ah, claro, viene de O- esto, ok, claro. entonces el Pero es sueño lo se que a vuelve vos una te representa herramienta. que va a ser distinto a mí. Ajá, o sea, perdón, que hablé sobre de vos. Ahí entonces el sueño se vuelve una herramienta. Trabajamos con él. Siempre lo es. Claro, Wow. siempre lo es. Claro, pero Lo que como no pasa le es que el prestamos significado, atención, ¿viste? Ahí, por eso digo, la herramienta está buenísima y nada, ahí te sigo. Voy a anotar acá un par de cosas y después te las voy a preguntar, así te dejo continuar. como no, anote nomás. Entonces, vos siempre en los colores, las formas, los símbolos, ¿sí? Tienen dos aspectos. El aspecto que tiene que ver con lo neutral, ¿sí? Donde se subdivide entre individual y universal, ¿sí? Y por otro lado, una vez que vos detectás, decís, bueno, ¿cuánto de aspecto como componente de lo que a mí me representa es esto? ¿Y cuánto que tiene que ver como componente universal? ¿Sí? El componente universal es lo que yo te decía del cuchillo. El cuchillo sirve para esto y para esto, pero tal vez en mi familia, no sé, el cuchillo se utilizaba para otra manera. Y estoy diciendo eso como puede ser, recibo una pirámide, recibo un orbe de energía y la energía dentro del mismo orbe, ¿sí? Es información. Entonces, así yo puedo recibir tal vez desde un emisario, un mensajero, ¿sí? Un mediador de esa información, digamos, una figura que contiene algo que me va a revelar.
que tal vez si hago una práctica para exteriorizar la figura y la tengo delante, puedo dialogar, o tal vez tengo la visión de esa figura y ya puedo ir escudriñando lo que podría llegar a ser, ¿sí? Del mismo modo que pasa cuando hay personas que salen en la noche y dicen, bueno, yo no sé, porque es muy largo esto. Tengo una remembranza con cierto sector estelar de las Pléyades en la constelación de Tauro, o las Tres Marías, el cinturón de Orión, la nebulosa M42 o lo que sea, y dicen, bueno, yo quiero aprovechar y viajo a ese lugar. Y tal vez, bueno, podés viajar hasta X lugar dentro de esa nebulosa, sino tal vez hasta los guardianes donde permitan ese ingreso porque te censaron y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay ciertos lugares sagrados, ciertos lugares de poder donde vos no podés ir porque tal vez empiezan a verificar que no estás del todo preparado ni emocionalmente para gestionarlo, ni en conciencia para asumirlo. Entonces, ahí es donde te hacen un alto en ese sentido. ¿Sí? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si te vas a disponer a otras condiciones y a otra fenomenología, también tenés que estar de algún modo receptivo del no. O sea, a esto sí, a esto no, o todavía no. Y eso puede llegar a ocurrirte. A mí me pasó una vez que yo me proyecté y quedé arriba de una ligustrina. ¿Sí? Había como un ligustro alargado y miré hacia arriba y era kilométrica la cantidad de libros, ¿no? Ni en la vida real existe eso. Mirá hacia arriba, era todos libros. Y cuando miro hacia abajo, había una señora con anteojos, me dice, no podés ingresar acá porque no estás preparado. Fue la primera vez que me proyecté en astral consciente. Entonces, yo ahí me pregunté qué era ese lugar, cuál era la función, y me di cuenta también que ya de buenas a primeras, no en todo lugar uno puede estar, ni tampoco inmiscuirse en, digamos, casas ajenas, eso también, pero también, valga la redundancia, no puede estar en todo lugar, ¿sí? O sea, uno Ajá. no puede estar en todo lugar, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y toda vez que símbolo ocurra, siempre va en el contexto de la sincronía de lo que le está sucediendo. Por eso es clave preguntarse lo que representa. Porque decís, bueno, yo visualicé una espiral que estaba en tal lugar. Bueno, para muchas culturas en el mundo el espiral es un portal. Para muchas culturas también el espiral puede ser el punto donde yo me están invitando a ir al punto donde comienza esa espiral que tiene que ver conmigo. O ver las cosas de otro punto para poder espiralar y ser y expandir esa energía. ¿Entendés? Entonces, los símbolos tienen un aspecto universalista, pero también un aspecto donde tarde o temprano te van a reubicar o te van a invitar a reflexionar internamente, ¿sí? Sobre esto, lo que tiene que ver es, ok, el espiral es un portal, pero tal vez yo para atravesar ese umbral tiene que ver con mi autoconocimiento. Entonces, ahí tarde o temprano va a haber, bueno, ¿y qué me representa ese cruzar la puerta? ¿Estoy preparado para asumir una nueva oportunidad que tiene que ver con eso? ¿No? Que tiene que ver con cruzar, con llegar al puerto, viene la palabra oportunidad. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y ahí uno se tiene que ir preguntando. La sincronía tiene que ver con eso, Ok, con lo que me representa a mí, más allá del universal, ¿sí? ok, No ok. sé qué me querías preguntar. Sí, te quería preguntar algo. Bueno, tengo 5 preguntas en realidad, pero nos queda Ah, poco bien. tiempo. Igual las otras te las hago por chat, nosotros seguimos hablando después de esto seguramente. Eh, bueno, te voy a hacer una que es como global, porque nos quedan 5 minutitos, Ujú. y me parece que va de la mano con todo lo que venimos hablando, y así no gastamos el tiempo en varias preguntas, sino solo en una. ¿El camino del trabajo de los sueños y los símbolos es siempre evolutivo? Voy a ejemplificar esto que decías, ¿no? La espiral, uno va y ve el inicio de algo que hace que, por ejemplo, puedas cambiar de perspectiva y, no sé, modificar algunas cuestiones a nivel de la vida cotidiana. Un ejemplo, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿siempre es evolutivo o puede haber sueños que nos hagan retroceder por ahí, qué sé yo, que alimenten el miedo, que alimenten la confusión? No sé. Contame ahí, tal vez no lo tengo muy claro porque no he trabajado con sueños, pero
Eso me estaría bueno que cuentes. Lo que sucede es que el freno o el avance va a depender de la interpretación que se tenga. Ahí está la clave, porque vos dirás, yo no puedo entender este sueño. Bueno, tratar de separarlo, o sea, despiezarlo, ¿sí? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? La cuestión episódica y secuencial. ¿Dónde estabas? ¿Con quién hablaste? A partir de allí, en realidad no hay retroceso, porque lo que ya está experimentado ya ocurrió en ese instante. Entonces, no, en ese sentido no hay una involución. Vos no vas hacia atrás. Podés estar perdido, ¿sí? Pero podés caminar en círculos, pero vas a estar de algún modo avanzando. Pero no vas a retroceder sobre tus pasos. Si retrocedes sobre tus pasos es porque efectivamente todavía estabas en ese paso y no en otro. Es sencillamente por eso. O sea, si vos estás soñando con la ex por un motivo, ¿no? Bueno, es porque todavía estás ahí anclado. Entonces, no es que involucionaste, es que todavía seguís ahí, en ese motivo. ¿Y qué te vincula? Y bueno, vas a ir describiendo las emociones que te asocian, los sentimientos que te asocian, los lugares que fueron compartidos en común, ya te Ajá. vas a dar cuenta que eso versus lo que te está ocurriendo es lo que simplemente estás comparando lo que te estás anclando versus lo que estás vivenciando. Y es lo único que te va a liberar, es ver las cosas de otro motivo. Ahí es cuando te Sí. liberás, por así decirlo. Claro, Lo que igual te, la emoción es algo que de alguna forma nos mantiene en patrones repetitivos, por lo que acabas de decir. Entonces, claro, es pero también es importante reconocer, descodificable. por eso, pero es Claro, pero importante también. reconocer la emoción, la situación, como ir, lo que acabas de decir, o sea, desglosarlo, tampoco ponerse tan científico, porque si no sabes qué, te demora un año. No, pero a lo que voy es, cada vez que te pasa eso, ¿qué emoción asociás? Esto. Bueno, ¿y qué tal si lo podemos ver desde otro punto? Ahí viene, digamos, la parte del sentimiento y viene desde algún punto hasta racionalizar, lo que suena un poco frío lo que voy a decir, pero es lo que después da clic y da el enrumbarse a otro lado, decir, bueno, esto no me lleva a nada, cambiemos. Y ahí es donde vos te va a servir, ¿sí? No sé si me querés preguntar alguna otra cosita más. Mira, nos quedan 3 minutos, para ser exactos. Ujú. Eh, podría preguntarte, por ejemplo, algo muy sencillito, si los actos meditativos, por ejemplo, que uno tenga una rutina meditativa, colaboran para que cuando uno vaya a descansar o a dormir, tengan más facilidad para entrar en estos planos y trabajar en ellos. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos dos sistemas, ¿sí? Uno se llama sistema simpático y el otro que es el sistema parasimpático. Uno de ellos dos tiene que ver con la calma. Entonces, la meditación, después de los 10 minutos, ¿sí? Aparte de calmarte, que es lo que mucha gente busca de manera rápida, te vas a ir a la profundidad. En la primera fase de la meditación es la superficie y la calma. Y en la segunda parte es la profundidad y el conocimiento. Entonces, cuando vos superás 10 minutos en una meditación, empezás a visionar, proyectarte, empezás a escuchar más, ¿sí? Todo se amplifica. Y esa amplificación, con ese adiestramiento y estando en la quietud, después lo que vas a poder trasladar en el sueño y si te repetís que lo querés recordar y si te decretás, te protegés y un largo etcétera, que ya lo dedico todo un curso como te dije, y bueno, ahí lo vas a poder darle lucidez con el tiempo, porque hay algo que también hay que decir es que en un principio uno no ve nada, lo mismo que pasa con la meditación. Cerrar los párpados, ¿ves algo? No, no veo nada. Bueno, eso te va a llevar una cierta disciplina naturalizada, lo mismo que después te va a pasar en el astral. No, me quedé dormido, esta noche también me quedé dormido, hasta que después lográs, de algún modo, empezar a tener los primeros síntomas, hasta que Ujú. después empezás
a ir a mayor lucidez, ¿sí? Así que sí Bueno, sirve. y bueno, o sea, ha sido súper claro, es un tema muy profundo. Si querés, el año que viene, que ya nos queda casi nada, podemos arrancar con los sueños en profundidad y contar un poquito más, tal vez, de algo que te guste. Sí, como no, si querés en, no sé, enero o febrero, Ah, podemos seguir ampliando una parte 2, parte B de esto. me Ningún encantaría. problema, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho de corazón. En un ratito lo voy a dejar subido al canal de YouTube. Gracias, Iván, y éxitos en todo lo que aprendas. Gracias. Te agradezco mucho, Paloma. Nos vemos.